pantalla. Bien. ¿Para qué me preguntó del diagrama tungsteno? No lo tengo, no lo encuentro y no quiero perder mucho tiempo. ¿Qué pasa cuando tengo que hacer? Imagínense este diagrama que tengo acá. Y corto, hago un corte a 900 grados, ¿sí? Entonces les pido que calculen, que grafiquen las curvas de energía libre en función de la composición molar del estroncio a 900 Kelvin. Acá tengo una zona, cuando voy recorriendo el diagrama, paso de líquido a una zona de dos fases, que es esta, que es líquido más estaño 2 circonio, a otra zona de dos fases, que es estaño 2 circonio más estaño 3 circonio 5, otra zona de dos fases, estaño 3 circonio 5, estaño circonio 4, otra de dos fases, y esta que es estaño circonio 4 más, bueno, esta fase podríamos decir que es hasta acá, o a partir de acá tengo circonio puro. Acá tengo una solución de circonio. Ahora bien, si ustedes se fijan en este diagrama, acá presenta como, no presenta un problema. El tema es que cuando yo tengo componentes puros como estos, estaño 2, circonio, en realidad a 900 grados, si yo hago un corte a 900 grados, lo que va a estar en equilibrio es cristales, voy a tener dos fases en equilibrio, cristales de estaño 2 circonio con cristales de estaño 3 circonio 5. ¿Cómo hago la representación de la regla, acá de las curvas de energía libre? La concentración de ambos componentes son de 100% puro para ellos, porque son cristales puros. Porque acá es como que yo tuviera un diagrama de fase en sí mismo, un diagrama bifásico en sí mismo con dos componentes puros. Entonces, las curvas de energía libre de los componentes puros son curvas de energía libre que salen desde una temperatura dada y van muy pegadas al eje de las abscisas, muy pegadas. Entonces acá tendría una, no sé, de estaño 3 circonio 5 que saldría. Entonces, tendría que abrir, ¿qué tendría que hacer? Un paint, chicos, no les dibujo esto en un paint ni que me muera. O sea, tendrían dos curvas que salen de acá muy pegaditas, a ver si encuentro otra figura de diagrama binario que les pueda dar de curvas de energía libre, que se den una idea. Profe, una consulta. Sí. En ese gráfico, pedía un ejercicio que encontremos el eutectoide. Para. ¿Cuál sería? De la última, si lo tiene en mano, algo que lo pase por acá. Sí, sí, sí. Espera, ¿estoy compartiendo pantalla o no? Ahí. Ahora no. Ah, entonces espera, menos mal que me dijiste. Zoom. Ahí está. Vamos a ver los puntos. En este el eutectoide no tengo eutectoide. Tengo peristépticos. ¿En este pedí eutectoide? Sí, profe, pedían ese. A ver, vamos a ver los puntos. ¿Qué tengo acá? Tengo líquido. Zona de dos fases, y vengo enfriando líquido más una solución sólida alfa. Entonces acá tengo líquido más estaño 3 circonio 5. Acá, estaño 3 circonio 5 más alfa. Acá tengo estaño circonio 4 más alfa. Fíjense en esto. Si yo recorro desde 300 grados hacia arriba por la composición de estaño circonio 4, lo que encuentro no es un eutectoide, sino que encuentro un peritectoide. ¿Por qué lo llamo peritectoide? Porque veo un compuesto que lo miro desde abajo y cuando llega a la temperatura del peritéctico se descompone dando un sólido 1 y un sólido 2.
Si ustedes recuerdan de la clase pasada, el peritéctico era un sólido que cuando llegaba a la temperatura del peritéctico se descomponía dando un sólido y un líquido, ¿sí? Ahora, este compuesto, cuando se descompone, da como resultado un sólido por un lado y un sólido por el otro, entonces se llama peritectoide. A diferencia de del estaño 2 circonio, que cuando llega a la temperatura peritéctica se descompone dando un líquido de esta composición y un sólido de esta. ¿Pueden ver la diferencia entre un peritéctico y un peritectoide? Los puntos que terminan en oide son siempre de fases sólidas, todos en fases sólidas. Eutectoide, peritectoide, monotectoide. Eutéctico, peritéctico, monotéctico es cuando intervienen fases sólidas con fases líquidas. Entonces, el estaño 2 circonio es un compuesto que si yo voy calentando esta composición constante, llego a la temperatura peritéctica y cuando estoy en el peritéctico, tengo 3 fases en equilibrio. La del estaño 2 circonio de composición 0,30 y pico de circonio, líquido de esta composición, que la leo acá abajo, sólido de cristales de estaño 3, circonio 5, de 0,63 aproximadamente molar de circonio. Ahora bien, la reacción peritéctica es que el estaño 2 circonio se descompone dando un sólido por un lado y un líquido por el otro. Esto es un peritéctico, este punto. En cambio, este punto que tiene la misma forma, acá, es un peritectoide, porque este sólido me da un sólido alfa de esta composición y un sólido que es el estaño 3, circonio 5. Acá tengo otro peritectoide. Ya acá no tengo un compuesto, tengo una zona que, llegada a esta temperatura, toma una composición estequiométrica determinada. Entonces, esta zona de punto de fusión incongruente, porque donde hay peritécticos siempre llamo compuestos o zonas de punto de fusión incongruente, se va a descomponer dando un sólido alfa y por el otro lado un sólido que es estaño circonio 4. ¿Ven la diferencia? Sí, profesor. ¿Se entiende? Entonces, Sí. Bien, gracias. Este compuesto, el estaño 3, circonio 5, es un compuesto de punto de fusión congruente. ¿Por qué? Porque cuando funde pasa a líquido con la misma composición que tiene de sólido. En cambio, al peritéctico lo llamo compuesto de punto de fusión incongruente, porque cuando funde se descompone en 2 compuestos distintos. Si es peritéctico es un sólido y un líquido, y si es peritectoide se va a descomponer en 2 sólidos. Este punto es un eutéctico, porque yo vengo con líquido, y el líquido cuando llego a esta línea recta, me da un sólido alfa de esta composición y un sólido, cristales puros de este sólido estaño 3, circonio 5. A veces los diagramas no están muy claros dónde termina el punto, porque en realidad esta curva acá abajo debiera terminar, bueno, sí, en este punto, está bien, no dije nada. O sea, este líquido, o si vengo acá, vengo con esta composición de líquido, en frío, llego a esta recta. Esta recta une 3 fases, sí, un sólido, el líquido de esta composición y el otro sólido de esta composición. O sea que este punto es un punto eutéctico. Esto es un invariante. Esto es un invariante porque une 3 fases. Esto es un invariante porque une 3 fases. Esta es un invariante porque une 3 fases. Y acá podría considerar, algunos me suelen poner que acá hay un eutéctico. Yo no veo que la curva salga para el otro lado. Entonces,
podría ser una zona donde podría ser un eutéctico, y si alguien me pone que esta es una zona donde tengo en equilibrio estaño puro con cristales de estaño 2, circonio, yo se las considero bien también. Y esta zona, estaño 2, circonio en equilibrio con líquido. O sea, hay gráficos que no quedan muy claros y bueno, eso, a ver, en todo el ejercicio equivocarse en un punto, no hay problema, chicos, porque en general, profe, ¿tiene algún ejemplo de monotéctico? No sabes que estuve buscando y no encontré. Aluminio zinc. A ver, aluminio zinc, 500 moles en frío a la regla. Bien. A ver, espera. Bueno, pero puede ser que cambie la cristalografía en esa. A ver. Sofía. Nazarena, ya voy a ir al gráfico aluminio zinc y contesto tu pregunta. Sofía, estamos hablando acá, me estás preguntando respecto a este diagrama, donde cambia la cristalografía. Puede ser, lo que pasa es que acá es distinto, fíjate. En el otro cambiaba la cristalografía porque vos estabas siempre entre dos fases sólidas, creo que era así. Acá, si yo me paro en este punto, lo que toco a la izquierda es cristales de estaño puro, y lo que toco a la derecha son cristales de estaño 2, circonio, dos fases sólidas. En cambio acá, si me voy a la derecha, tengo cristales de estaño 2, circonio, y a la izquierda tengo líquido. Por eso es que podría considerar que esto podría ser un punto eutéctico, que acá tengo en este invariante este sólido, líquido de esta composición, y luego por acá tendría que salir una curva que me lleva al otro sólido. Pero yo no diría que fuera como un cambio cristalográfico. Esto para Sofía. Ahora, para el diagrama aluminio-zinc, ¿y dónde lo tengo? Acá. No, para. Profe, le hago una pregunta. Sí. ¿Del anterior? No, de este, justo que está mostrando. Las fases, por ejemplo, que están distintas ahí las tres, ¿también se llaman compuestos porque tienen una línea o son fases directamente? Las fases son fases. O sea, acá yo te digo, ¿qué tenés en equilibrio? Una fase líquida con una fase sólida. Bueno, ¿cómo se llama esa fase sólida? Le das el nombre de compuesto. Pero me estás diciendo... bien, pero también se denominan compuestos aunque no haya una zona de diferente composición. Es que... Porque viste que acá hay una recta. Que si vos te movés sobre esta recta, tenés un compuesto puro. Bien. O sea, si vos no te mueves de la composición geométrica del compuesto, esto es un compuesto puro. Acá, si yo me paro en esta recta y caliento o enfrío, siempre voy a tener cristales de estaño 2, circonio, no voy a ver otra cosa, hasta que llegue a esta temperatura. Y ahí me van a aparecer cristales de estaño 3, circonio 5 y el líquido de esta composición. Y ahí es donde la temperatura se mantiene constante hasta que desaparece este compuesto y paso a la zona de líquido en equilibrio con el estaño 3, circonio 5. Listo, gracias, profe. Bueno, ahora me voy a la pregunta. Profe, perdón. ¿Sí? Una consulta, ahí donde señaló recién que tendría una fase de líquido con circonio 3 y el estaño 5. O sea, Sí. estarían esos dos compuestos y nada más. Nada más. Mira. Nada más que eso. Claro. Mira, si yo parto ves la punta del mouse, ¿no es cierto? Partís de ahí y comenzás a enfriar. Y te digo, bueno, enfría 1700, ponele que 1700 sea ahí. Entonces, parada ahí, vos tenés que ir a la derecha. ¿Qué está tocando a la derecha, según este diagrama? La recta de estaño 3, circonio 5. ¿Qué tocas? Claro. La curva del líquido. Entonces son esas dos fases que tenés en equilibrio. La composición, las dos fases están compuestas por líquido. Ponele de esta composición, entonces bajas y lees y me decís, el líquido, ponele, tiene
0,3 molar de circonio y 0,70 molar de estaño, y acá el sólido son cristales puros de estaño 3, circonio 5, que se encuentra este compuesto a una composición del 63% molar de circonio. ¿Se dan cuenta con lo que estoy leyendo? Sí, sí, profe. Bien. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Porque voy a tratar de encontrar el diagrama aluminio-zinc que me pidió Nazarena. ¿No? Alguien que me pidió del monotéctico. ¿No sabes que no tengo no he encontrado un dibujo con un monotéctico? Bueno, voy a tener que hacer a mano y subirse de los... Imagínense lo bonito que va a estar, pero no importa. A ver, dejo de compartir pantalla, vamos a compartir de nuevo. Y me voy... ¿Dónde los tengo? A ver si acá los tengo. Aluminio zinc era, ¿no? Por este me preguntabas, a ver. Sí, profe, ese. Menos mal que me dijiste porque no veía el chat. Bien, ¿cuál es tu problema? ¿Con qué composición les hice partir? La pregunta que decís. Profe, Sí. no se está viendo la imagen grande, se ve la carpeta, digamos. A ver, dejo de compartir pantalla y lo pongo de nuevo, ¿eh? Compartir pantalla. ¿Dónde está mi diagrama ahora? Este. Gracias por avisarme. ¿Ahí la ven? Sí, profe, yo preguntaba por las fases, Bien, fácil. porque no me doy cuenta cómo identificar las fases. Tenés por arriba de esta curva, todo es líquido. O sea que donde vos te pares, ponele que enfría acá. Cuando yo comienzo a enfriar esta composición y atravieso esta curva, van a comenzar a aparecer los sólidos. Entonces, me voy hacia la derecha, no porque tengo líquido. Me voy hacia la izquierda. A la izquierda, ¿yo toco el eje del componente puro? No. Toco una curva de sólido. Entonces, esto es una fase alfa. ¿Te das cuenta? ¿Se dan cuenta, chicos? Bajo una composición, me paro en el medio. ¿Qué hay a la derecha? La curva de líquido. Por debajo de esta curva de líquido, todo lo que va a aparecer es sólido. Entonces, estando acá, a la derecha tengo líquido. A la izquierda, ¿qué tengo? Un sólido. ¿Un sólido puro? No, porque no llego al eje. Cuando yo no llego al eje, aparece una solución sólida, que le doy de nombre alfa. ¿Bien? Sí, eso se entiende, pero después abajo, la fase de abajo, ¿cuáles estarían en equilibrio? Ahí, en esa. Un monotectoide. O sea, que esto me viene bárbaro. Uy. O un no, podría ser un eutectoide. A ver, 1, 2, 3. No, este lo toma como un monotectoide. ¿Por qué? Porque te dice que tenés una fase alfa, que sería esta, con otra fase alfa 2, que sería alfa de distinta composición. Esto podría ser visto como un monotectoide. Monotéctico es un líquido que te da como dos líquidos. Esta curva, esta pancita. Acá, como está ya en la fase sólida, el monotéctico pasaría a ser monotectoide. Porque acá te está indicando que vos tenés dos fases en equilibrio. O sea, si yo esto lo llamé fase alfa, resulta que yo acá fases. En la cristalografía por la composición. Profe, se cortó. Profe, ¿puede repetir lo que se tildó? Sí, vuelvo de nuevo. A ver.
De acuerdo a lo que me dice este diagrama, pareciera ser que en esta zona, debajo de este gap, parece un gap de miscibilidad, ¿lo ven? Tengo dos fases sólidas. Esta y esta que la llama 2. O sea, es como decir, acá, esta solución sólida alfa se separó en dos fases. Un alfa 1 y un alfa 2. ¿Qué hace que se separen estas dos fases? La cantidad de zinc y aluminio que tienen cada una de estas. Entonces, Profe, lo que yo preguntaba... ¿Hola? ¿me escuchas? ¿Hola? Se corta, se corta. No tengo internet acá. ¿Me escuchan ahora? Sí, sí, ahora sí. ¿Me escuchan? Ahora no. Mi duda era en la parte C, Sí. que hice la regla de la palanca, Sí. para sacar la cantidad de moles de alfa 1, No, decime la composición de composición y temperatura porque... 0. ¿Cómo? Claro, o sea, una temperatura de 575. Visión. Y para sacar la cantidad de moles de alfa 1, la composición de zinc sería 0. ¿No te doy una composición? No. ¿Estás- Antes sí, yo hice la regla de la palanca y saqué la cantidad de moles que tenía de alfa 1 y de alfa 2. Palanca, yo te tengo que posicionar en un lugar del gráfico. No solamente con la temperatura, sino con una composición. Porque si no, a 575... gráfico. Claro, claro, da una composición de 0,4 de zinc. Entonces, pero a 575 estoy acá. Sí, hice la regla de la palanca, pero después para sacar la cantidad de zinc que tengo en una cantidad de moles de alfa 1. ¿Cuál sería mi composición de zinc? ¿0, si sigo la curva? Bajás. 0,25, ponele. Entonces, alfa 1 te dio 50 moles. Lo multiplicas por 0,25 y te va a dar la cantidad de moles de zinc que tiene alfa 1. El resto va a ser moles de aluminio. Ahora, ya son los moles que tenés de alfa 2. A esa temperatura, a 575 y 0,4, bueno, caíste alfa 2 acá. Bajas. Alfa 2 tiene una composición de 0,5 molar de zinc. Entonces, alfa 2 fueron, no sé, 100 moles. Si a 100 lo multiplicas por 0,5, te da la cantidad de moles de alfa 2. El resto... alfa 2. Listo, ya entendí. Gracias, profe. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Porque me quedan 4 minutos. Ah, termino con la fase. Acá. Vengo acá. Líquido más beta, ¿no es cierto? Acá. Acá estaría en beta más alfa. Acá podría decir que es alfa más y sea más beta. Alfa más beta. Punto. Ya está. ¿Y alguna otra pregunta? Profe, ¿dónde cambia de alfa 1 a alfa 2?
No, cuando vos estés dentro de este gap de miscibilidad, te aparece alfa 1 y alfa 2. La cantidad que, o sea, dentro de este gap de miscibilidad, en este, acá, en esta campanita, ahí tenés alfa 1 y alfa 2. Es cuestión del sistema. ¿Cuánto vas a tener de cada uno? Aplicar regla de la palanca. Pero el sistema te dice que tenés 2 fases. Bien. Como me queda... Profe, Sí. y esto sería un gráfico parcialmente invisible, ¿no? Exactamente, de sólidos parcial, o sea, al final, en este rango de temperaturas. Sí, es parcialmente invisible en todos lados este gráfico. Y en caso que tengamos de un lado el compuesto, por ejemplo, B puro, Y, y del otro lado y de la no tengamos... curva, entonces lo mismo sigue siendo parcialmente miscibles. Ah, listo, gracias. Bien, como Paula, ¿cómo haces para darte cuenta que no es un autectoide si no tenés las fases? Por el gap de miscibilidad. Esta curvita siempre me habla de un monotectoide o de un monotéctico. Porque si acá esta campanita estuviera rodeada de líquido, entonces acá adentro tendría líquido 1 y líquido 2 y sería un monotéctico. A ver, profe, la línea que le sigue a ese gap, ¿qué fases serían? ¿Está acá? ¿Acá? ¿Manuela? ¿Acá? Sí, acá. A la izquierda, a ver, sobre la línea, líquido. Alfa, beta. ¿Bien? Alfa, perdón. Esto sería alfa o alfa 1 si querés, alfa 2 y beta, no líquido, perdón porque estoy todo en la fase sólida. ¿Está claro, Manuela? Sí, me queda un minuto. Gracias. No me... corto acá la reunión y me voy a otro gráfico o voy a ternarios. Bueno, decido yo. Chicos, finalizo esta reunión. Yo tengo una pregunta de soluciones. Bueno, cuando volvamos a la reunión me la haces. Listo, finalizo esta reunión y empezamos otra. La finalicé. No me deja. No, profe, No, profe. todavía está. No me deja, esperen. Ahora sí, la voy a finalizar.